Les damos la bienvenida a Mirador Universitario, una coproducción entre la CUAYED y el Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes. Le da esta bienvenida a su amigo Adalberto Santana en este programa de Mirador Universitario que va a estar dedicado en la serie precisamente de los 100 años del muralismo en México, y particularmente en la sesión de este día vamos a hablar con un grupo de estudiantes universitarios que se dedican a las artes plásticas, al diseño y a la comunicación visual. Para ello, entonces, vamos a tener un diálogo con estos 3 estudiantes, 3 alumnos, 2 de ellos de posgrado y 1 de licenciatura. Me voy a permitir presentarles en esta entrada a este tema tan importante como lo es 100 años del muralismo en México, porque es un tema que tiene que ver mucho con nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, dado que esta institución fue donde se inició precisamente el movimiento muralista mexicano, con un espléndido mural de Diego Rivera en lo que hoy es el Anfiteatro Simón Bolívar. Y de igual manera en grandes planteles de nuestra universidad, edificios y en general en todo México y muchos países de América Latina, el muralismo es una de las mejores expresiones de la plástica latinoamericana y por supuesto mexicana. Bien, esta es la bienvenida entonces que le damos a nuestros invitados el día de hoy, y se lo voy a presentar en el orden de izquierda hacia derecha. En primer lugar tenemos a Rebeca Barquera, ¿sí?, que es estudiante del posgrado en nuestra universidad, del posgrado en Historia del Arte, y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. De igual manera tenemos también a Sara Benítez quien también nos acompaña y que también es estudiante de posgrado en esa misma especialidad de Historia del Arte en nuestra Universidad Nacional. Y finalmente está con nosotros Emanuel Ruiz, quien es estudiante de la licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, donde también se imparte la carrera de Diseño y Comunicación Visual. Estos son nuestros 3 invitados que le damos la más cordial bienvenida, y con ello vamos a realizar pues un importante diálogo sobre los 100 años del muralismo en México. Si les parece bien, vamos a continuación a ver una breve cápsula que nos va a introducir en estos temas del muralismo. Vamos a verla y volvemos en unos instantes. Se hace una búsqueda rápida en libros y enciclopedias sobre el movimiento muralista mexicano, es frecuente ver muchos conceptos que son característicos en la construcción de la identidad de un estudiante de educación media superior o superior. Nacionalismo, difusión de una sola cultura mexicana, arte público y audiencia masiva. Estas características son importantes cuando se aborda el impacto del muralismo en la educación de todos los mexicanos. Este movimiento, como uno que nació a raíz de la Revolución Mexicana, el movimiento muralista, fue impulsado por los ideales de cultura universal y raíces nacionales que José Vasconcelos impulsó desde su rectoría en la Universidad Nacional y como primer secretario de Educación Pública en la SEP. No es sorprendente que el muralismo sea un movimiento detonante de una cruzada educativa, promovida por el pensador para generar un cambio mediante libros, arte, docentes y escuelas. A 100 años del muralismo en México, las reflexiones de estudiantes universitarios nos permitirán entender este movimiento cultural de gran magnitud desde una perspectiva de nuestro tiempo. Bien, estamos de nueva cuenta aquí en Mirador Universitario en el tema de hoy, que es
precisamente los 100 años del muralismo en México, y vamos a plantearles cuál es el objetivo en general de la serie sobre este tema, que es comunicar al televidente una serie de conocimientos en forma didáctica que le permitan aproximarse a los temas de las humanidades y las artes. Pero específicamente el objetivo de esta segunda sesión sobre el muralismo en México pretende abordar una serie de reflexiones a 100 años del muralismo en nuestro país y específicamente de las obras de los grandes muralistas mexicanos desde la perspectiva de los alumnos universitarios. De esta manera, entonces, vamos a iniciar ya el diálogo directamente con nuestros invitados con los que contamos el día de hoy. Y en primer lugar, aquí a Rebeca Barquera le haremos la primera pregunta o la primera reflexión que quiera ella hacernos al propósito de cuál es el objetivo del muralismo en la educación. Creo que esa pregunta es la más importante, o si no se ha convertido en la más importante. Como lo decías en un inicio, el muralismo surge en un espacio universitario como comisión de José Vasconcelos para Diego Rivera. Después se va a expandir al claustro también de la Escuela Nacional Preparatoria, después al Colegio Chico, y va a ser el acompañamiento de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, pues sí, es el escaparate en el que primero se van a construir alegorías sobre la creación, sobre la inspiración, sobre el conocimiento, con el árbol de la vida también de Roberto Montenegro. Después se van a empezar a representar otros actores sociales como los obreros, como los campesinos, y va a ser súper importante el carácter didáctico de estas imágenes, ¿no? El poder reconocerse viendo una pintura, el poder ver las fiestas patronales siendo representadas en esos grandes paneles de los edificios. Creo que pues sí es el acompañamiento perfecto a todo el proyecto vasconcelista, ¿no? Que incluía la publicación de los libros, las misiones culturales, el tratar de enseñar con el Teatro Guiñol. Creo que pues sí, no podemos pensar el muralismo sin llevarlo a el ámbito de los salones de clase, de las escuelas y pues de recorrer todo el país. Sí, Claro. creo que justamente el objetivo central, y como ya lo mencionaste, tiene que ver con el proyecto vasconcelista, y que justamente Vasconcelos comenzó con el muralismo enfocado en la educación, sobre todo basado en estas ideas también de la Iglesia Católica, donde querían educar con los muros, ¿no? Entonces estos muros que ayudan a estas personas que tal vez no tienen las herramientas para entrar en estos espacios académicos. Entonces el muralismo es más bien esta irrupción del espacio público para poder acercarse a las masas y sobre todo a las personas que a principios del siglo XX, después de una cruenta revolución, precisamente pues no tenían la posibilidad de aprender a leer y a escribir. Entonces, ¿cómo podías transmitirle o darle sentido a la población? Pues con estos grandes murales en donde se hablan acerca de los grandes mitos de la historia de nuestro país, y no solo de nuestro país, también de la historia global, ¿no? Porque también vamos a comenzar a ver otro tipo de murales en donde pues, ya se habla, por ejemplo, de historia de Cuba, también de la historia de Rusia, que más tarde se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, e incluso hasta posturas de los mismos muralistas, ¿no? Que algunos van a pensar o van a tratar de darnos a entender que Trotsky es el líder bueno y el mejor y el best of the best, y Stalin no. Entonces ahí también se puede ver incluso las posturas de los mismos muralistas, ¿no? Claro, quizá a ver, convenga a apoyarnos un poco en la historia, porque estos murales empiezan a
plasmarse en el año de 1922 en lo que era en aquel momento el antiguo Colegio de San Ildefonso, que hoy la gente puede visitarlo, las personas pueden ir a ver estos espléndidos murales que están en las calles de Donceles y San Ildefonso, donde anteriormente estaba la Escuela Nacional Preparatoria, la número 1 específicamente. Yo también estudié en buena medida ahí, entonces me eduqué con los murales en buena medida. Bueno, ahí empezó todo el movimiento muralista mexicano con Diego Rivera. Allí conoció incluso Diego Rivera a Frida Kahlo, que después, bueno, van a tener una relación muy importante tanto en el arte como afectiva, ¿no? Pero esos murales van dirigidos a los estudiantes universitarios, a los estudiantes del bachillerato, y plasman en un discurso, ¿sí?, educativo, didáctico, para que aprendan y vean los distintos aconteceres en la historia de México y del mundo. En ese mismo anfiteatro, ya me estoy abarcando un poquito más, en ese mismo anfiteatro Bolívar, pues hay una espléndida obra de Fernando Leal, que es otro de los grandes muralistas, donde están todos los libertadores de nuestra América. Está O'Higgins, está Francisco Morazán, está Petión de Haití, está evidentemente el gran libertador Simón Bolívar, ¿no? Lo cual nos refleja que es este aspecto didáctico de la pintura y del compromiso de los pintores por hacer didácticos y por rescatar nuestra propia historia. ¿Qué piensas al respecto, Emanuel? A mí me parece interesante o importante que en estos murales se presentan como, o sea, en ese entonces no es como ahora, ¿no? De que entras a internet y pues, conoces a lo que está pasando, ¿no? En ese entonces era como una forma pues muy fácil de presentarle los personajes, ¿no? Como al público, ¿no? O sea, quién es, no sé, Miguel Hidalgo, quién es cualquiera, ¿no? No había forma como de conocerlos más que a través del muralismo y pues algo fácil, ¿no? Y desde que son niños, ¿no? En las primarias, pues ya hasta que crecen, ¿no? Por este carácter público que tiene el muralismo. Eso que dices me parece súper interesante. Pareciera que nosotros conocemos más el muralismo, no por los murales mismos, sino por la manera, por otros medios, ¿no? Por los libros de la SEP, por la reproducción en la televisión, en los periódicos, en otros espacios. Y también otra de las ironías de la historia es que si bien pues, los murales estaban dentro de la Escuela Nacional Preparatoria, sí, para que los vieran los estudiantes, son los estudiantes mismos los que van a atacar los murales, los que van a impedir que se terminen. Ese primer gran conjunto muralista no se puede terminar porque los empiezan a rayar, empiezan a pedir que renuncie Vasconcelos, se organizan. Siqueiros no puede terminar, todavía se conservan ahí justo en el museo los grafitis que hicieron los estudiantes. Entonces, quizá pensar en esa como doble historia, ¿no? Por un lado, se está tratando de compartir alguna lectura sobre la revolución, sobre la construcción de la historia o pues sí, también una idea del arte en específico, que a los estudiantes de esa época no les va a gustar, ¿no? Ya va a ser el muralismo muy famoso, quizá en los 30, 40, pero en los años 20 sí les cuesta un poco de trabajo. O sea, Salvador Novo lo detesta, Justino Fernández lo detesta, o sea, en el periódico destrozan al muralismo, le dicen los monotes y va a ser hasta después que nosotros ya generemos un sentido de identidad, ¿no? Con ese tipo de imágenes. Bueno, pero también lo que ocurría es que, como toda sociedad, pues tiene distintas visiones y hay estudiantes conservadores, pero en general los estudiantes no eran conservadores, al contrario, venían de un proceso revolucionario y eran los estudiantes más reaccionarios a los cambios políticos que estaban ocurriendo en el México de los años 20. Y para dar algunos ejemplos, de ahí estudiaba
Frida Kahlo era estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria. Era también Alura Flores, que yo la conocí, que era una maestra folclorista, que hasta hace unos años todavía daba clases aquí en nuestra universidad sobre danza mexicana. Ahí también en esa época estudió Andrés García Salgado, que era militante, joven militante del Partido Comunista Mexicano y que fue a luchar al lado de Sandino. Es decir, había una expresión también muy amplia del movimiento popular y como todo fenómeno político, pues hay también sectores conservadores, sectores reaccionarios que se oponen evidentemente a los cambios. ¿O no es así, Sara? Sí, creo que concuerdo mucho con lo que estaba comentando Rebeca, sobre todo en esta parte como de la construcción de personajes como si fueran santos, ¿no? O sea, como que incluso en algunas representaciones se puede ver como al líder revolucionario, incluso la postura asemeja a algún santo, ¿no? Como en el caballo, así como relinchando y te recuerda a otro santo, ¿no? Si les parece bien, vamos a ver un breve sondeo y regresamos para reiniciar este diálogo que se hace bastante rico sobre el muralismo en el caso mexicano. Volvemos en unos instantes. Es una forma de expresarse. La verdad, el muralismo son temas culturales muy amplios. O sea, la UNAM es rica en muralismo. Entonces estoy orgulloso de pertenecer a esta casa de estudios. Mi muralista favorito es Diego Rivera. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el mural que tiene el estadio. Le voy a los Pumas, entonces me gusta mucho ese mural. La verdad son unos murales muy bonitos. Los murales que más me agradan son los de Siqueiro. ¿Sí? Son muy interesantes. Bueno, tiene dos facetas. Uno se podría decir artístico y otro realmente social. Social es decir para el pueblo, para entenderlo más al pueblo en cuanto a sus luchas que se llevaron a cabo. Y artísticamente, pues todos los pintores, escultores venían en este caso de Europa, inclusive el mural que está allí en Medicina, que es uno de los más emblemáticos, más conocidos, correcto. Por su espacio que tiene, que va bajando uno, la mirada no se pierde, siempre está fija, tiene los 4 elementos que maneja. Al igualmente que en este caso, pues el muralismo como tal empezó allá en San Ildefonso, en este caso con Vasconcelos, cuando él tomó en este caso la iniciativa de llevar la educación para el pueblo, y fue como se fue rodeando, plasmando las diferentes imágenes que están en la Secretaría de Educación Pública. Bien, hemos regresado aquí a Mirador Universitario en esta coproducción entre la Cuallet y el Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes. Y de nueva cuenta estamos aquí con nuestros invitados, ¿sí? Después de haber visto este breve sondeo, y vamos a retomar entonces el diálogo precisamente sobre la importancia en el muralismo. Nos habíamos quedado con Sara. Sí, estábamos platicando acerca de cómo precisamente la representación de los héroes nacionales y revolucionarios muchas veces copia o hace como una alusión a la representación iconográfica de los santos en otros momentos, ¿no? Y después me quedé pensando un poco acerca del primer acercamiento de muchos de nosotros como estudiantes al muralismo, y estaba como haciendo remembranza precisamente a que muchos de nosotros nuestro primer contacto con estas obras no fue tal cual conocer el mural, como usted estaba platicando hace rato, que usted sí tuvo esa oportunidad de estudiar dónde estaban los primeros murales, y más bien nosotros que ya estamos jóvenes, pero también ya
crecidos, tuvimos contacto más bien con el mural gracias a los libros de la SEP, ¿no? Entonces era más bien ver un fragmento del mural, tal vez de Miguel Hidalgo en el libro de historia de la SEP, y después por algún viaje, por alguna situación, terminábamos conociendo ese personaje que estaba siendo representado en el libro ya en vivo, y entonces en vez de decir, ay, es el mural de Hidalgo, decíamos, ay, es el de mi libro de historia de tal año, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante hablar también de cómo estas imágenes se han utilizado para forjar un poco de identidad nacional, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también esas imágenes dan sentido o pueden también a veces malamente ser influidas por otras corrientes de pensamiento, etcétera, ¿no? Y cuestiones políticas, ¿no? También. Y también que, nosotros no nos tocó como conocer, inclusive me atrevo a decir que muchos no han conocido los murales, o sea, solo a través de los libros, pero también por una cuestión como de distancia, ¿no? O sea, suelen concentrarse al menos en la ciudad, pero no sé, personas de la provincia, pues tal vez nunca vayan a conocer ese mural. Y su único acercamiento es a través de estas imágenes que plasmaron en los libros. Claro, pero también hay que pensar que no todos los murales están en la Ciudad de México. El muralismo es un movimiento que se ha expandido a lo largo del país, pero también a lo largo de América Latina, a lo largo del continente americano y a lo largo del mundo. Por recordar algunas anécdotas, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de los murales, de la obra pictórica que hay en Ecuador. Sí, y quizá pensar, ¿no? O sea, si bien surge en la Ciudad de México porque todo estaba muy centralizado, la academia, la comisión de Vasconcelos en la universidad va a estar en la Ciudad de México, después se van a trasladar el mismo grupo a Guadalajara, luego como un mural no se hace solo, sino que se necesita un grupo de ayudantes. Esos ayudantes vienen de Zacatecas, Querétaro, Tlaxcala, cuando regresan a los espacios de donde se formaron, donde nacieron, también empieza como a comunicarse las técnicas, a comunicarse también el estilo de pintar sobre el muro, cómo se va a componer, qué historias se cuentan, y también el propio Estado va a comisionar muchos más murales, ¿no? La mayoría de las escuelas en los años 30 tienen un mural, también los murales van a ser súper importantes en los hospitales, en las sedes de los sindicatos, en oficinas administrativas, ¿no? Entonces, palacios municipales. No hay un palacio municipal, yo creo, en México que no tenga un mural, ¿no? Que no haya comisionado a un artista local, pues una decoración pictórica de gran tamaño. Y también pensar que, pues, si bien ya no nos tocó justo convivir con los murales de la Escuela Nacional Preparatoria como escuela, hay algunos universitarios que tenemos la posibilidad de convivir en Ciudad Universitaria con otra construcción de identidad, ¿no? La identidad universitaria. No hay quien no vea la biblioteca central y sienta que está en CEU. O pues la manera en la que permanece Siqueiros siendo intervenido, como lo decíamos, cada vez que hay un movimiento social importante, se interviene el mural de Siqueiros porque tiene esa calidad de pues imagen revolucionaria, imagen disruptiva, imagen que pues debe de ser intervenida para mantenerse viva, ¿no? Claro, y si pensamos, bueno, todas esas obras muralistas que están a lo largo y ancho del territorio nacional y en general del mundo, a mí me ha tocado ver en diversos países, por ejemplo, como la obra de Guayasamín en Quito, en el Museo del Hombre, que es muy importante y es la influencia del muralismo mexicano, o las obras que Diego Rivera plasmó en los Estados Unidos, incluyendo aquellas que fueron destruidas por el capital, por Rockefeller, donde Diego Rivera pintó a Lenin y eso para nada le gustó, pero que hoy podemos ver esa obra también en el Palacio de Bellas Artes. Claro. De tal manera que el muralismo es una de las, a mi entender, de las expresiones más importantes de la cultura mexicana. ¿Nos querías decir algo, Emanuel, al respecto? Sí, que a mí me parece interesante
cómo el muralismo empezó a formar una estética propia, ¿no? Como una identidad en cuestión artística en Latinoamérica y en México, ¿no? Se empezó a alejar como de esta estética europea que se venía como manejando, incluso cuando que llegó aquí, ¿no? Gracias a la religión, pero se empieza a alejar, que a muchos no les parece, a algunos quizás sí, pero eso es bastante interesante. Sí, que precisamente retomando lo que había mencionado hace ratito el doctor acerca de un mural en Ecuador, yo estaba platicando mientras veíamos la cápsula también, le mencioné un poco acerca de precisamente que en algún momento tuve la oportunidad de que alguien me compartiera que en una iglesia en Ecuador existía un mural de la Última Cena y que precisamente era una representación de la Última Cena en un mural donde los que estaban en la Última Cena estaban representados o todavía la usanza europea, pero que la comida estaba concorde a lo que se come en la zona, que era un cuyo, elote, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esto que tú estás mencionando precisamente de la representación europea y cómo el muralismo rompe con esa representación y comienza a interesarse por que exista una diversidad cultural, que otros se vean representados en ese lugar y que digan, esa persona que está ahí se parece a mí, tiene mi tez de color, tiene las manos como yo las tengo porque trabajo en el campo, o mis pies, y eso es muy importante. Creo que la representación en general, en cualquier momento del tiempo, es bastante importante, porque si solamente se representan a los grupos de poder, a la élite, a la gente blanca y privilegiada, pues no va a haber una diversidad cultural, no va a haber esta inclusión de otros grupos que muchas veces son marginados, ¿no? Y tan importante también la transmisión del muralismo en las revistas, cómo van a empezar a dialogar con Mariátegui en Perú, cómo pues Siqueiros, al ser perseguido después del asesinato a Trotsky, va a distintos países en América Latina y va a hacer murales, ¿no? Está el mural que ahora se conserva en la Casa Rosada en Argentina, está el gran mural también Muerte al Invasor en Chile, que hablan sobre la historia chilena o van a ponerse en diálogo con los artistas propios de los países, ¿no? Y es empezar a formar también escuela de pintores, invitarlos a repensar una estética revolucionaria americana, como decía Manuel, y pues empezar a enfrentarse ya a mediados del siglo, 40, 50, en contra de la abstracción, ¿no? También pensar el muralismo es un arte realista y en un momento el realismo se va a ver mal porque está el realismo socialista de la Unión Soviética, que es la norma, ¿no? No se podía hacer otra cosa, y Estados Unidos pugna por un arte abstracto. Ese va a ser el arte de la libertad. Entonces, en México, que se sigue produciendo arte mural, está en esta división, porque pues el muralismo nace como un arte de izquierda, un arte comunista. Está el Sindicato Técnico de Pintores, Obreros, Técnicos, y está el lado estalinista, está el lado trotskista, está la idea de unirse en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. O sea, hay un movimiento de unión importante, o sea, es un movimiento de izquierda, no totalitario, no clasicista, como va a pasar en Europa, cuando quieran volver a lo clásico, sino que en México es algo que va a tender hacia la izquierda y que, pues sí, esta disputa con la abstracción también va a ser importante, ¿no? Después, hasta los pintores abstractos van a tratar de hacer murales, ¿no? O sea, tenemos a Felgueres con sus grandes murales que hablan mal del muralismo, pero terminan haciendo murales, o una gran tradición que continúa. Sí, que eso tiene mucho que ver precisamente como este muralismo rampante con todo este contexto de izquierda y de lucha social, y justamente lo que estás platicando acerca de cómo Estados Unidos va a tratar de hacer una ruptura, que es lo que comienza una nueva generación, y cómo José Luis Cuevas incluso se va a burlar de Siqueiros con la cortina del nopal. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en este importante diálogo sobre la visión de estos jóvenes estudiantes y alumnos universitarios sobre el muralismo. Hacemos esta breve cápsula y volvemos en unos instantes.
escuchamos a diario las palabras transformación o un verdadero cambio político, el movimiento muralista mexicano es parte de una serie de cambios implementados para poder fomentar las artes y la educación. Sin esta iniciativa, probablemente no habrían sido tan fundamentales las figuras de los 3 grandes artistas plásticos como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. La lucha de muchos de los intelectuales y artistas que pertenecieron a este movimiento está dirigida a poder narrar con los pinceles la historia de México y el mundo. Por ello, es constante el concepto de lucha de clases. Cabe decir que aunque el muralismo triunfó y pudo acercar a muchos a admirar a los pueblos originarios y a las clases populares, es también frecuente ver una idealización del futuro de nuestra sociedad. La propuesta histórica y social de los muralistas fue construir en nuestra sociedad espacios sin discriminación para diversos grupos sociales. Bien, estamos de nueva cuenta aquí en Mirador Universitario en esta segunda parte del programa dedicados a los 100 años del muralismo en México con nuestros invitados. Nada más les recordamos que tenemos aquí el obsequio de 3 revistas, 3 ejemplares de la revista Archipiélago para quienes nos quieran llamar y obtener una de ellas, y también de la revista El Muralismo Mexicano que dirige la doctora Mercedes Sierra. Son publicaciones que obsequiamos a nuestros espectadores. Y seguimos y continuamos con el diálogo aquí con nuestros invitados especiales el día de hoy, con estos jóvenes alumnos de nuestra universidad dedicados precisamente al estudio del muralismo y de las artes plásticas. Bien, entonces, Emanuel, ¿en qué parte nos quedamos para retomar? Por ejemplo, para los estudiantes de la Escuela de Diseño y Comunicación Gráfica o Visual allá en Cuautitlán, que es una de nuestras instituciones donde se enseña, dijéramos, las artes plásticas en términos generales, como también en la Facultad de Artes y Diseño, ¿sí? ¿Qué importancia para ustedes tiene el muralismo mexicano? Creo que es parte fundamental como nuestra formación como diseñadores. A partir del muralismo nosotros empezamos a vislumbrar como cuestiones estéticas y también como conceptuales de creación de imagen, que no es solamente como crear por crear, sino es comunicar algo, ¿no? No solo es hacer algo que se vea bien, sino es algo que comunique, ¿no? Que pues en este caso puede ser que enseñe, que invite al público. Entonces el muralismo es como la base a partir de la cual nosotros empezamos a crear imagen, y de cualquier tipo de imagen. En este caso pues puede ser pintura, fotografía, ¿no? De todo. Y se enseña, por ejemplo, a pintar también estos grandes frescos allá en las escuelas de diseño y artes plásticas de nuestra universidad. Como tal, no, pero sí hay espacios dedicados para quien quiera hacer algún mural. Siempre se hacen como el proyecto, se presenta qué es lo que se va a hacer y se interviene en los muros. Entonces eso también dota al espacio como de un carácter distinto, ¿no? O sea, ya no lo hace como tan aburrido, le da como frescura y pues lo hace como más divertido. Sí, creo que donde se enseña todavía la tradición del fresco y las técnicas de los muralistas es en la FAD. Está el taller de mural de Alfredo Nieto, y pues que todavía está recibiendo comisiones, todavía lo invitan a pintar murales en el metro, en distintos espacios públicos, ¿no? Que quizás sea una de las aportaciones o permanencias del muralismo hoy, el pensar la importancia del arte en el espacio público, ¿no? La necesidad de entablar un espacio de comunicación, de abrirse a la opinión pública, construir esa opinión pública, ya sea te guste o no te guste, estás generando ahí un comentario, un juicio sobre la pieza. Creo que eso se mantiene
si te gusta o no, realmente no importa, más bien es hablar sobre ello, ¿no? Generar discusión. Sí, y sobre todo preguntarles a ustedes que se dedican a la crítica y la historia del arte, la importancia del muralismo en pleno siglo XXI. Sara, por favor. Pues creo que sigue vigente. Evidentemente se ha ido transformando, como estábamos platicando hace rato, hubo una agenda para romper un poco este movimiento, e incluso, bueno, también a los artistas, así como cuando uno es joven y a veces se contrapone con el papá, con alguien más grande, pues le quieres llevar la contraria y sí, o sea, comenzó con esta protesta con la cortina del nopal, por ejemplo, de José Luis Cuevas, y después muchos de estos artistas de la generación que muchos le llaman la generación de la ruptura, aunque ellos dicen que no se les llame así, y algunos se deslindan de la misma, pero casi muchos, no en su mayoría, pero varios de los que son relacionados con esa generación, al final hicieron arte monumental o arte mural, ¿no? O sea, Toledo, por ejemplo, que tiene la Lagartera en Monterrey, Cauduro, que también hizo murales, bueno, Cauduro es un poco posterior, pero Vicente Rojo, todos en algún momento se animaron a hacer arte monumental, entonces creo que queda todavía ahí como la espinita, y los discípulos directos de los, no solo de los tres grandes, también de las mujeres muralistas, de las que no hemos platicado mucho aquí, como María Izquierdo, Aurora Reyes, que también esas mujeres que estuvieron dentro del movimiento tuvieron discípulos que también más tarde se interesaron en esta corriente muralista, y están, por ejemplo, Monroy, que trabajó con Frida Kahlo también y que aprendió a hacer este tipo de arte monumental. Estuvo Pablo Higgins, Fanny Rabel, que hizo un mural en el centro israelita, que obviamente no todo el mundo puede conocerlo porque está enfocado a la comunidad judía de México, pero es un gran mural que cuenta la historia del pueblo judío. Entonces creo que sigue ahí, se sigue modificando, como lo acabo de decir, de distintas formas. Por ejemplo, me refiero a distintas formas porque se comienza a abordar como arte monumental, pintando, por ejemplo, casas para que formen una imagen a lo lejos, por ejemplo. Cuando vamos al Estado de México lo podemos ver. En los techos, ¿no? Bueno, ahora exacto, que hicieron el teleférico, que conforman como, o puede ser como un mural pequeño en los techos o uno más grande, ¿no? Exacto, entonces ahí está todavía como ese ADN, ese gen muralista que sigue como yéndose hacia algunos lados. Ya no, creo que ahí logró un poco Estados Unidos su agenda, ya no con tal vez un fin tan propagandístico, pero sigue como tratando de enaltecer ciertas cuestiones más sobre identidad y diversidad cultural, ¿no? Por ejemplo, Saner, que también hace estos murales, que tienen relación con la representación de lo que para él es la mexicaneidad de nuestra época y que obviamente ha conectado con la juventud, ¿no? Y quizás sea ahí como parte de lo que nosotros podremos aportar en un futuro como estudiosos, ¿no? Nuevas miradas, nuevas producciones, nuevas lecturas, como mencionas, ese olvido, ese marcado sistema patriarcal del muralismo que no dejó que se desarrollaran, que se desenvolvieran las artistas dentro de sobre los andamios, o también la representación de algunas cosas, de algunas composiciones súper homófobas, como la de la CEP, en la que Diego se está burlando de Salvador Novo, que ya no, hoy en día ya no es posible hacer eso, ¿no? O sea, ya hoy criticamos que se ponga a Antonieta Rivas Mercado con una escoba, que no se permita que María Izquierdo realice el mural en el departamento del Distrito Federal, porque el muralismo es un arte viril y la mujer no tiene esa fuerza física que se necesita para el muralismo. O sea, creo que también desde nuestras propias formaciones universitarias podemos traer como esos problemas, discutirlos y ver qué se puede hacer para mediar esas producciones que ya están hechas, que estaba en otro contexto, pero que pues se reactivan con nuestros ojos, entonces pues hay que mediarlas de otra manera.
Claro. Y digamos, hoy hay expresiones en las diversas calles, avenidas, callejones de diversos países del mundo, pero en especial en México y América Latina, donde aparece el graffiti. ¿Sería esta una expresión del muralismo contemporáneo a nivel popular o qué piensan al respecto? Pues creo que al final un poco los artistas como más recientes, como cercanos a nosotros, en mucho sentido estarían de acuerdo con la intervención de la obra, como que no habría una molestia, porque justamente lo que dicen es para eso está ahí. Para eso es, ¿no? Mucho me recuerda esta pregunta. No es muralismo, pero tiene que ver con arte monumental. El Francisco I. Madero, que está en Bellas Artes, que tiene la mano así, indicando hacia la calle de Madero, que en las marchas, sobre todo feministas, pues muchas veces ha sido intervenido, pintarrajeado, y la gente sale a decir, ¿cómo es posible que pintarrajeen el Madero? Y el mismo artista dijo, para eso está ahí. O sea, a mí no me molesta que lo pintarrajeen. O el día que entraron las feministas también a ocupar un edificio del servicio público y que tenían varios retratos de varios héroes nacionales y ellas también decidieron intervenir la obra. Entonces creo que en ese sentido no hay una gran diferencia, y es que precisamente estábamos hablando de los tres grandes, que son Orozco, Rivera y Siqueiros, y justamente platicaba con Rebeca que Rivera siempre se interesó porque la obra se conservara. En cambio, Siqueiros no le importaba tanto como que igual y se perdiera. Entonces, tal vez Siqueiros estaría más de acuerdo con la intervención de la obra que Rivera. Bueno, vamos a ver la última cápsula en este programa del muralismo en México y volvemos para cerrar este cierre de el muralismo en México a los 100 años. La visión de los estudiantes sobre la historia cultural de nuestros días permite tener siempre nuevos hallazgos y formas de comprender los grandes fenómenos artísticos y políticos que constituyen el devenir histórico de nuestra América. Desde el campo de la enseñanza de las humanidades y las artes, se busca educar con herramientas que los alumnos utilicen para analizar y comprender el pasado con una mirada crítica y propositiva del mundo. Además, desde la educación integral, los estudiantes y el público en general que se interese por los grandes movimientos artísticos de nuestro país podrán desarrollar un amplio sentido de sensibilidad y apreciación por fenómenos como el muralismo a 100 años de su desarrollo en México, América Latina y el Caribe. Finalmente, es el arte una herramienta más a través de la cual podemos aprender acerca de los grandes momentos de la historia de la nación mexicana y del mundo, desde una versión gráfica y popular. Bien, volvemos de nueva cuenta aquí a Mirador Universitario con el último bloque del programa dedicado a los 100 años del muralismo en México y particularmente la visión de los jóvenes alumnos, de los estudiantes sobre la importancia del muralismo. Y estamos en este diálogo, de nueva cuenta retomamos la palabra a Sara, donde hablamos de la importancia que tiene el muralismo actualmente y cómo se expresa, cómo relacionarlo con el graffiti, con esos pintores que no tienen una academia, pero que tienen una aspiración de plasmar un discurso, un mensaje en los muros. Sí, o sea, básicamente creo que la intervención es parte de estas nuevas corrientes actuales dentro del arte. Sobre todo platicábamos ahorita Manuel y yo que precisamente artistas como Cauduro utilizan el graffiti y el draping para expresarse de otras formas e incluso fotógrafos se han interesado por el graffiti. Al final es también expresión de ese público al que querían llegar los muralistas, ¿no?
justamente Siqueiros lo que decía es que el arte público era público porque tenía que romper con el museo, con este espacio academicista en el que mucha gente le da miedo entrar, porque el museo a mucha gente le da genuinamente miedo entrar o no entiende, dice, ay, ¿cómo le hago para entrar? Entonces, creo que el graffiti, estoy haciendo un anacronismo, pero creo que el graffiti no sería tan mal visto o sería visto con malos ojos por Siqueiros. Y quizá no solo el graffiti, ¿no? O sea, ya el muralismo no necesita de muros y hay, por ejemplo, el grupo Germinal, que ellos se sentían seguidores de Siqueiros, lo que realizan son mantas. Y, o sea, son murales móviles, ¿no? Que utilizaban en las marchas, en las manifestaciones. Entonces, el carácter político también de la imagen se puede desprender de la pared. Pensar también en otras posibilidades como el grupo de Daniel Manrique de Tepito Arte Acá, de generar una comunidad, de tomar en cuenta las opiniones de las personas que habitan detrás de esos muros, ¿no? También creo que eso pues es parte de lo que se podría hoy pensar en como herederos del muralismo. Sí, hay toda una corriente, dijéramos, estético-política del muralismo que lo vemos con las grandes transformaciones del siglo XXI. En Venezuela, bueno, vemos cómo se ha desarrollado el muralismo, en Cuba, con la Revolución Cubana, en Nicaragua, yo recuerdo a Carlos Belkin, pintor muralista de origen canadiense, acendrado en México, pues fue a Nicaragua y en el Palacio Nacional de Nicaragua, bueno, plasmó esas escenas de la Revolución Sandinista. Y así podríamos expresar distintas imágenes que nos traen a la memoria esta serie de situaciones. ¿Qué nos puede decir al respecto, de nueva cuenta? Pues en realidad como que me quedé pensando también, así como hay iniciativas evidentemente bastante loables sobre la construcción de arte en comunidad, también existen iniciativas que ya se han ido hacia el otro lado completamente, ¿no? Que es como hacer un mural para alguna marca, para para promocionar algo, y obviamente se comisiona al artista, pero ya con toda la intención de hacer anuncios sobre alguna cosa, ¿no? Entonces también el muralismo comenzó precisamente como parte de un movimiento de izquierda con toda una ideología de educación vasconcelista, con misiones culturales, y de repente 100 años después tenemos este muralismo donde se interviene un hotel en la principal avenida de México, en donde están anunciando algo, ¿no? Entonces, al final, esa propaganda cambió a otro discurso por completo, al que no querían verterse los primeros, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante también esa otra parte de la iniciativa del muralismo comercial. Sí, que de repente ahí hay un discurso, ¿no? Donde aparece como una mercancía y ya no con un contenido como originalmente plasmaba, dijéramos, a otros actores sociales que en el muralismo tradicional de Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Leal, etcétera, etcétera, pues eran la presencia del obrero, del campesino, del indígena, sino que hoy en el siglo XXI pues llegamos a nuevas realidades donde ha crecido la marginalidad, por ejemplo, ¿no? Los nuevos actores sociales que se hacen presentes. ¿Esos temas se tocan en el muralismo de nuestros días, Emanuel? Sí, y también creo que algo importante, que el muralismo ya ha dejado como la parte física y se ha migrado como a la parte digital con estas como intervenciones que se hacen de forma colaborativa en espacios digitales en donde cada persona pinta un píxel y se va creando un mural, pero que trasciende, ¿no? O sea, que va como es de forma global, ¿no? Entonces como que ahí está la lucha de países, se hace comunidad, y en el caso de México pues ahí se hizo como que hay un gran espacio donde se representó pues precisamente este sentido como de nacionalismo, se pintó la bandera, se pintó el ángel de la independencia. Entonces también, o sea, ya está llegando como más allá, y eso me parece también interesante. Y creo que también
así como está otra vez que le van a decir, ay, ya está empecinada en seguir con ese tema, pero creo que también es importante decir que igual y el muralismo a 100 años a veces ha sido utilizado para promover ciertas marcas, también tiene que ver con la situación del artista, ¿no? Porque a veces hay artistas que aceptan ciertos trabajos porque el mecenazgo no está como todo el tiempo ahí presente, ¿no? Entonces tienen que aceptar esos trabajos, pues porque también hay una pauperización en el oficio del creador, ¿no? O sea, el creador también batalla mucho con cómo poder seguir subsistiendo como artista y cómo poder también seguir produciendo, ¿no? Entonces, incluso en estos espacios digitales, para poder hacer esta participación, necesitas de una computadora, necesitas de una serie de insumos que son caros, ¿no? Entonces, a veces, pues el artista va a aceptar un trabajo, una comisión para una marca, precisamente porque, pues, no tiene de otra. No tiene de otra. Y esto también nos lleva a la cuestión de los materiales, que hoy en día ya no son los materiales de otra época, sino hoy los avances de la tecnología, de la sociedad de consumo, nos lleva a otro tipo de materiales para la producción de los murales. ¿Así, Rebeca? Sí, claro, o sea, creo que lo mencionábamos hace un momento, es importante que en un énfasis de ser un arte moderno, un arte industrial, un arte que esté en diálogo con la sociedad que lo produce, se utilicen las cosas que pues son de ese contexto, ¿no? O sea, si Siqueiros ya utilizaba pintura para carros, la piroxilina, ¿por qué nosotros no vamos a usar la computadora, no? O sea, ¿por qué no vamos a aprender a programar y a partir del código generar otro tipo de arte? ¿Por qué seguir, pues sí, comisionando quizá murales de fresco? ¿Todavía funciona? O sea, ahí todo, creo que en este siglo XXI se va mezclando, todas las técnicas siguen ahí oponiéndose, el artista plástico sigue cuestionando la arcilla, pero desde su propia contemporaneidad, entonces también se actualiza la técnica, ¿no? Se actualizan los materiales. Claro que pues hay que ir incorporando cada vez los nuevos, ¿no? El negro Banta Black, que es el negro más negro que existe ahorita, pues es diferente al negro de carbón que se utilizó en las cuevas de Palmira. O sea, creo que se van a seguir utilizando las dos cosas y a ver qué nos espera para el siguiente centenario del muralismo. Claro, y otro elemento es que los murales están ahí. Los murales están esperando precisamente que los artistas plásticos, que ese público llegue precisamente a esos murales, que hay cantidad en el mundo entero que están esperando que ahí se refleje esa obra plástica. Y para los estudiantes de arte y en particular para los de comunicación visual, ¿qué se espera en el futuro sobre el muralismo y sobre su quehacer de ustedes? Emanuel. Pues que se continúe. Para mí, o sea, como estudiante y con este acercamiento que tuve no tiene mucho, o sea, hace poco con el muralismo, pues me gustaría que se continuara, que se preservara lo que ya existe, y que se siga, pues hasta cierto punto enseñando, ¿no? Que no se pierda como esta tradición como del muralismo, porque es algo como muchas veces ya tan arraigado en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y pues que se conserve, que se destinen espacios también para que nuevos artistas puedan expresarse y que no se les cierren las puertas, ¿no? También, por un lado, podría parecer malo, no sé si malo o bueno, pero el hecho de que marcas se inclinen a artistas para darles estas comisiones, ¿no? Y promocionar productos, también hasta cierto punto es bueno, ¿no? Porque siguen promoviendo que se siga haciendo arte, o en ese caso muralismo. Uh-huh. Bien, pues ya casi llegamos al final de esta emisión, que ha sido muy importante
para evaluar la importancia que para los jóvenes y en especial para ustedes tiene la obra mural, la herencia que ahí han dejado estos grandes maestros que hoy en día se siguen continuando, y que invitamos al público también que se acerquen a esos murales, que siempre es bueno acercarse y verlos. En el caso de la Ciudad de México, bueno, en las distintas escuelas, facultades, edificios de nuestra Universidad Nacional, en el Estadio Universitario, el Estadio Olímpico, vemos murales de Diego Rivera, de Orozco, en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿sí? Ahí en San Ildefonso, como también en la Biblioteca Central de la Universidad vemos el gran mural de O'Gorman, ¿sí? Siqueiros alrededor de la rectoría, en la Facultad de Medicina vemos ahí el de Appens, ¿sí? Y así podría ir enumerando cantidad de murales en Bellas Artes y en la provincia mexicana, acercarnos también a todo ello. Bueno, vamos a llegar ya a la despedida. Les agradecemos de nueva cuenta a Sara Benítez Sierra el haber estado con nosotros, igual a Rebeca Barquera y Emanuel Ruiz estar presentes. Una última reflexión, rápidamente. Empezamos con Emanuel. Pues... muy corta. Sí, creo que algo importante del muralismo es que perdura en el tiempo, ¿no? Y que trasciende, ¿no? Y que, como decíamos hace rato, pasó de estar en los muros a estar en los libros de texto, pero ahora también puede estar en cuestiones digitales, y eso creo que es algo importante a considerar en el muralismo y, como mencionaba, acercarnos a él. Sara, por favor. Pues creo que mi conclusión sería que a 100 años todavía estamos aquí platicando acerca de ellos, por lo cual parece ser que sí han tocado fuerte en todos nosotros, y que sobre todo es demasiado importante seguir alabando y no alabando, más bien enalteciendo el trabajo de los artistas, pero también siendo conscientes de las carencias que muchas veces viven y del trabajo de investigación y experimentación por el que pasan, que muchas veces incluso puede atentar contra sus vidas. Bien, Rebeca, por último. Me gusta mucho lo que dijo Sara. Creo que el muralismo nos enseña que la producción artística va más allá de la creación de identidades, el nacionalismo, involucra ciencia, involucra el trabajo colectivo, involucra, yo creo que sobre todo lo que hay que pensar es la función del arte en el espacio público y el generar una discusión, o generar una democratización, pues quitarle el poder a las hegemonías artísticas también es importante, y creo que todo eso lo podríamos rastrear hasta el muralismo mexicano. Bien, pues les agradecemos a ustedes y a nuestros invitados el haber participado en esta sesión sobre 100 años del muralismo en México, aquí en Mirador Universitario, y nos vemos en la próxima programación con este mismo tema. Muchas gracias a ustedes.